Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy, como prometimos, vamos a dedicar nuestro conversatorio a la vida y obra de Carl Orff y a mostrarle todos los instrumentos musicales. Como es tradición, debemos agradecer, fruto del conversatorio de Carlos Gardel y Billo Frometa, 4 mensajes escritos. Uno de Luis Medrano que dice: gran historia, gracias por compartirlo. Lo dice como siempre en inglés. Juan Pablo Capriles dice algo similar, ¿no? Dice: maravilloso, Alfredo, qué historia tan buena. Héctor Araujo, lo que me interesó más es que dice que le recuerda otro momento en su vida, como diciendo, me recuerda a mi juventud. Y ciertamente, ¿no? Creo que lo que más recuerda a la gente, el público en general, las personas en general, es la música. De hecho, el Alzheimer es así, como hablamos en otro momento. Y que el alzheimeriano recuerda toda la música. Y Luis Soto, el multifacético, no solamente que le agradezco las señales de amistad que me brindó en momentos atrás, que las reciproco totalmente, sino que en el caso de Gardel, como él es polifacético, le hizo recordar varias cosas. Primero, que cuando Gardel canta por una cabeza, él es una autoridad en hipismo. Y en el caso de Billo, como él también es una autoridad en béisbol, bueno, habla de que Billo Frometa era magallanero, algo así como él. En todo caso, pues, pero queremos agradecer también un mensaje de Nilce Morales de unos 8 días atrás, con motivo del conversatorio Cuídate 2. Ella dice: qué belleza de interpretación. No sabe la alegría de escuchar sus conversatorios, son excelentes. Lo recibimos con humildad para todos aquellos nuevos suscritos. Agradecida de todo corazón. Mi esposo era Luis Morales Vance y yo soy sobrina de Nebreda, el famoso coreógrafo y bailarín, y firma como Nilce Nebreda, de manera que presumimos que el nombre de esta dama es Nilce Nebreda como soltera. Por cierto que ese bailarín Nebreda, el coreógrafo, recibió 12 galardones, ¿no? Y creo, no estoy seguro, que hay festivales de él, ¿no? Ahora bien, dicho esto, este conversatorio está precedido por los directores Wilhelm Fulkerman y Arturo Tojanini. Solo quería mencionar algo. Le pusimos a Toscanini la fácil, dirigir la obertura de Guillermo Tell. Hoy que estamos grabando esto es 22 de febrero, por cierto, día del nacimiento de Federico Chopin, ese gran músico. Debemos también
elevar nuestra solidaridad a todos los familiares de Chelique Sarabia, que murió el pasado 16. Bueno, así es la vida, ¿no? Hay 7.500 millones de habitantes, algunos están montando un caucho ahorita, otro está feliz, otro se está muriendo, qué sé yo, otro está atornillando una puerta. Por cierto que estaba comenzando a leer la biografía de Martin Luther King y me llamó muchísimo la atención, porque vamos a hablar en algún conversatorio de Martín Lutero, ¿no? Ahora, es curioso porque Martin Luther King se llama Martin, no porque su papá se llamaba Martin, sino por Martín Lutero, ¿no? Por Martin, admiraba mucho a Martín Lutero, y entonces Luther en inglés es Lutero, y como Lutero escribió música, que en algún momento hablaremos, escribió unos himnos, en algún momento. Interesante eso, no sabía que Martin Luther King admiraba a Lutero. Bueno, y buscó el nombre por él. Karl Orff nace en Múnich, Alemania, en 1895, de una familia de Baviera que vinculada con el ejército alemán. El padre se llamó Heinrich Maria y la madre Paula Kötters. A los 5 años estudia piano, órgano y cello, pero pronto se da cuenta de que su vocación es la composición. Y como tiene una corta edad, comienza a escribir obras de títere para ser representadas en su familia. Esas obras estaban acompañadas fundamentalmente por piano, violín, cítara y un instrumento llamado Gaskespel. Luego escribe, cuando cuenta con 10 años, una revista infantil, también escribe sobre la naturaleza, y como hobby se dedicaba a coleccionar insectos. En 1912 se inspira en la famosa obra de Nietzsche, Así habla Zaratustra, y compone algunas obras inspiradas en él, pero luego aparece la influencia de Debussy y va a escribir Giselle el sacrificio. Ahí ya comienza él a usar notas inusuales y coloridos para los instrumentos orquestales. Estudió en la Academia de Música de Múnich, que hoy se llama Hochschule para Música y Teatro, pues. Sirve en el ejército por un tiempo, es gravemente herido porque le alcanza un bombardeo cuando se encuentra en una trinchera. Luego va a tener varios puestos en la ópera de Múnich y Darmstadt. Sin embargo, luego vuelve a Múnich a continuar sus estudios. Así como los contemporáneos de Orff tomaron de Stravinsky algunos elementos, él se interesó en la consagración de la primavera. Y ahí va a buscar, si ustedes recuerdan, la consagración de la primavera era así como el nacimiento de la naturaleza, ¿no? Y del hombre. Él va a buscar elementos elementales, lo más elementales y primitivos de la música. Va a intentar, al igual que lo hizo Wagner a su manera, va a intentar unir artes, en este caso todos los que las conocidas artes que simbolizan las musas griegas. Involucraba el tono, la danza, la poesía, la imagen, el diseño y el gesto teatral, ¿no? Fíjense que aquí ya el diseño, que es lo que estudió Mariela, el diseño está tomado como arte. Busca también ritos y folclore antiguo de cuando se celebraban las bodas.
eh, comienza a adaptar obras musicales que eran muy tempranas. Recordemos que Orfeo fue la primera ópera escrita por Monteverdi, cuando eran remítase al conversatorio de Verdi 1, y en 1607, pero él hace una versión de Orfeo para 1920, a su modo, pues a su forma de escribir. Sin embargo, ahí en 1920 es incomprendido y ridiculizado. Conoce a Dorotea Gunther y funda con ella en 1924 la Escuela Gunther. Él va a ser jefe de departamento de esa escuela hasta su muerte, donde ahí se enseñaba gimnasia, música y danza. Esto es en Múnich, ¿no? Concibe un método para enseñar a los niños, y ese concepto lo plasma todos los principios en un manual, pues, o un ensayo llamado Strasbourg. Comienza a editar óperas del siglo XVII, siempre yendo hacia atrás, hacia lo primitivo. Luego va a aparecer lo que le va a dar fama en la década de los 60, cuando escribe Carmina Burana, que se inspira en una obra homónima. Carmina Burana se va a basar en una colección de cantos galiardos. ¿Qué era canto galiardo? Eran precisamente eso, canciones de clérigos vagabundos y estudiantes pobres que proliferaron en Europa, en España, Francia, Italia, Inglaterra y Francia, y que ocuparon una vez que comienza la vida urbana y el nacimiento de las universidades del siglo XIII. Basa Karl Orff el idioma elemental, de nuevo, de la música, y buscando que el oyente experimente la música como fuerza primitiva y abrumadora. Se fundamenta por ello en obra escrita por monjes y juglares, en una obra muy complicada que en castellano se dice Vinobilabenelegi, en donde era cantos al amor y al vino, y también se burlaban de los clérigos, pero que en el fondo se encajaba en el objetivo perseguido, que era simplificar la melodía y no entrar en complicadas armonías. Al contrario, buscaba sonidos básicos y patrones rítmicos fácilmente discernibles, ¿no? Los grandes apoyadores, pues, de nuestro biografiado hablan que su obra era irresistible, aunque no explicó cómo. Él decía que la música no era meramente física. Quizá, si nos vamos al pensamiento de Daniel Barenboim, era que de un sonido físico, el sonido de físico, una vez que se va, se incorpora al alma. No sé, eso es lo que decía Barenboim. Quizá el Karl Orff pensó algo parecido, pero él no dijo, decía simplemente no es algo físico. Carmina Burana, obra que oiremos, es la primera parte de una trilogía basada en textos latinos que representa fundamentalmente el triunfo. La segunda parte se llama Catuli Carmina y la tercera Triunfo Afrodita. Va a ser representada en 1937. Eso va
a hacer inmediatamente famoso a Orff, y él mismo sintió que allí comenzaba su carrera musical. Tan así que ordenó que fueran destruidos todos los trabajos que había hecho hasta el momento. Eso, por cierto, no se hizo. Aunque no tiene la talla de Chopin, recuerda lo que hizo Chopin, ¿no? Que ordenó a Pleyel, a Camille Pleyel, que destruyera su trabajo, y no lo hizo. Pero en este caso no lo hicieron. No, tampoco, no destruyeron esos trabajos. Él se va a casar 4 veces. Primero con Alice Solcher, segundo con otra Alice de apellido Wiffer, en tercer lugar con Luisa Rinser, y la última esposa fue Lisbeth Smith. Con el primer matrimonio va a tener una hija llamada Godel. A esta hija le hicieron un documental, algo llamado así como Oh Fortuna, donde ella hablaba que su padre nunca se interesó en él, sino que a él lo que le interesaba era su vida y su obra, más nada. O sea, el tipo era él, pues. Bueno, en todo caso, comienza él a vivir el nazismo, y hay todo un debate de que si era o no nazi. ¿Por qué se pensaba que era nazi? Porque Carmina Burana fue muy popular desde 1937. Recuerden que se crea el partido nazi en 1933, y comienzan los dimes y diretes del tema que siempre hemos hablado, de si era nazi o no. Además, los himnos, los ritmos innovadores de su obra empieza a sentir por parte del común que tenían contenido racista. Por lo tanto, él tiene que defenderse de que no era nazi. Además, aunque los que lo respaldaban dijeron luego que él había compuesto esa obra antes, hay algo que muy sospechoso, porque los nazis le piden que escriba una obra llamada como la que escribió Mendelssohn. Recuerden que Mendelssohn, una vez más le decimos, un familiar político, intentó, pero no lo logró, poner Bartholdi para alojarlo del sentimiento de que era nacimiento judío. Lo descubren los nazis y prohibían su música, de manera que le pidieron a él que escribiera también una obra llamada así, Sueño de una noche de verano, para desaparecer del mapa la de Mendelssohn. Por cierto que nunca la ha podido desaparecer. Bueno, él la escribió. Ahora, ¿qué pasó? Que los defensores de él dicen que él había compuesto eso antes. Bueno, queda ahí una... Luego viene un amigo de él. Esto habla a favor de él. Luego veamos quién no habla a favor de él. Un amigo llamado Kurt Hulbert, que era uno de los fundadores de la resistencia de la Rosa Blanca. Resulta ser que a Kurt Hulbert lo encierran. Luego viene el tribunal ese que inventó Hitler, que duró hasta el fin de su carrera, llamado algo así como del pueblo, Tribunal del Pueblo, y lo condenan a muerte. Pero antes la esposa le había pedido, la esposa de Hulbert, que él con su influencia lo ayudara. Él se amedrenta. Fíjense la diferencia con Rostropovich, ¿no? Se amedrentó, pero luchó contra el comunismo.
aquí hay un poco de quién sabe qué, no sé, pero él pensó que iba a arruinarse su vida y no ayuda al amigo. Cobardía o demasiada presión. Eh, ahora, a él le queda como única válvula de escape una válvula muy poco sustanciosa, porque él, como la esposa más nunca le quiso hablar, con razón, lo que hace es escribir una carta al muerto. ¿Qué va a hacer el muerto con una carta? Bueno, esa fue la historia. El caso es que Carl Orff eh, va a vivir, porque fue longevo, 80 y tantos años, 86 años más o menos, va a vivir el Imperio Alemán, la República de Weimar, la Alemania nazi y la Alemania occidental, ¿no? Luego va a escribir dos óperas, La Luna y la Astuta, buscando sentido de eternidad. Compuso algunas otras cosas, pero la más importante sin duda es Carmina Burana, que muere de cáncer de páncreas en 1982 y es enterrado en la capilla del monasterio de estilo barroco de Andechs, al sur de Múnich. Oigamos pues esta obra que para quien habla tiene un sentido así como medio misterioso, trágico, como no sé, como brujo, como no sé cómo llamarlo. A mí se me hace como exorcista. En esa están prácticamente todos los instrumentos, quizás falte alguno, no sé, pero todos los instrumentos que más tarde ustedes van a verlos.
ahora que vamos a ver los instrumentos, el primer instrumento que nació fue la voz humana. ¿Qué pasó? Imposible de saber. Que era el instrumento favorito de Schubert, si nos remontamos, por eso escribió 600 líderes, voz y... Pero normalmente los instrumentos se clasifican en instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Y como últimamente la parte electrónica juega mucho papel, están los de eléctrico. Los de cuerda a su vez se clasifican en frotadas, las que se tocan con arcos, todas, viola, violonchelo, violín, bajo. La pulsada, que es como la guitarra y el arpa. No hemos olvidado que algún día hablaremos de Nicanor Zavareta y el arpa. La pellizcada, que es el clave. Recuerden que el clave es una madera que tiene una pluma y raspa una cuerda y que no tiene intensidad. Y la percutida, que es el piano. El piano es instrumento percutivo. El clavicordio está en el medio. O sea, es percutido, es más percutido que pellizcado. Ahí no tiene clasificación real. En el instrumento de viento están los de madera, que no solamente son porque están hechos de madera, sino que porque tienen el sonido lo produce una lengüeta que es de madera. Como ese instrumento, como esa madera con la humedad se daña, ahora están inventando poner algo allí, de estas cosas modernas, de poner una cosa distinta. Por eso es que a ustedes no les extrañe que cuando aparezcan instrumentos de madera, el saxofón, que se ve como que está hecho de latón, pues el saxofón se diga que es de madera, pero es por la lengüeta. Están los de metal, llámese trompeta, por ejemplo, o los mecánicos, donde está el órgano como instrumento fundamental y el acordeón. Y luego están los de percusión, que se llaman de altura determinada o indeterminada. Determinada es porque se sabe qué altura va a tener, indeterminada es porque no se sabe. Por ejemplo, el platillo es indeterminado. Pero hay otras como los bombos que son determinados o incluso se pueden graduar, ¿no?, de afinación. Y por último están los electrófonos, que son los de la actualidad, donde fundamentalmente está la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico, ¿no? También le mostraremos algunos instrumentos muy antiguos. Cuando estamos hablando de muy antiguos, estamos hablando de 30.000 años antes de Cristo. Pues, está la trompeta de Tutankamón, la flauta de Ginharu, la litofonos, la churiaga, la flauta de Stauns, la flauta de Holzfeld, la flauta de Hey-Blanc-Hostels, la flauta de Debehut Bebé, la lija, la cítara, el aulos, el laúd y el gukim. Estas flautas, que son muy antiguas, son procedentes de huesos de aves. Hay unas de cisne, otras de otras aves, que seguramente los hombres antiguos le abrieron unos hoyos a ellas. Ustedes verán las imágenes de estos instrumentos antiguos, que todos los instrumentos, todos, se fueron mejorando con el tiempo. Y repetimos, ¿quién sabe? Eso nunca lo sabremos. Si los arqueólogos van a encontrar alguno más antiguo de lo que hemos mencionado, es posible. La arqueología siempre descubre cosas, pero estos son los más antiguos, bastantes años antes de Cristo.
antes de terminar, debemos indicar, para no volver a comentar la guerra que está sucediendo entre Crimea, en Ucrania, pero entre Rusia y los aliados de Occidente, remítanse por favor al conversatorio de Vladimir Ashkenazi. Ahí hablo largamente de quién es Putin, pero en esencia Putin siempre ha querido que la Unión Soviética, la vieja república, avance. ¿Qué es importante hoy 22 de diciembre hasta donde yo conozco? Él reconoció en un acto, no sé si sorprendente, porque el tipo ya estaba con toda la armada, reconocer a la Ucrania del Este, la más cercana a Rusia, reconocerla como suelen hacer esos comunistas, ¿no? O autócratas. República Popular de, no me acuerdo los nombres exactamente, pero reconoció dos, que viene siendo esa parte que se llama Desplez, algo así, que es minas de carbón. Bueno, ya tiene a Crimea, ya tiene a... ¿Qué ha hecho Occidente? Penalizar con medidas económicas. ¿Quién ganó? Díganlo usted. Bueno, ya han muerto 15.000 personas, ¿no? De manera que la guerra se declaró. ¿Cómo contesta Occidente? Con sanciones económicas. ¿Eso es lo esperado? ¿Eso es lo que debe hacer Occidente? Decisión difícil, ¿no? Porque si acude a sanciones distintas a las económicas, bueno, una guerra con las armas actuales es peligrosísimo. De manera que se cumple una vez más que Putin ha logrado hasta hoy, 22, morder a Ucrania. Ya mordió a Crimea, ahora mordió a Ucrania. ¿Quién se está defendiendo? El ejército ucraniano, pero hasta ahora. Pero el ejército ucraniano sin duda alguna no tiene la menor oportunidad contra el ejército ruso. Veamos qué pasa. Hasta ahí podemos hablar, pero no dejen de referirse a él para que vean cómo él mismo se declaraba, que decía algo así como de una forma muy despectiva se refería a Gorbachev. ¿Por qué a Gorbachev? Porque Gorbachev quería, como Yeltsin, ambos querían la libertad. Ambos. Llegó Putin y cambió todo. Yeltsin se equivocó, no sé, pareciera que sí, ¿no? Yeltsin, al nombrarlo a él, sorpresivamente, porque nadie lo sabía, en el año 2000 apareció la noticia, no lo sabía ni su esposa, porque él no hablaba con su esposa, porque como él era, digamos, la vocación de Putin era ser espía, él temía que la esposa, si él hablaba, le iba a decir algo a él. Entonces la esposa se obstinaba porque era mudo con ella. Bueno, en total que veamos qué pasa con Rusia. Es imposible saber. Hasta ahora lo que quien habla sabe es que lo que hay por parte del mundo libre son sanciones económicas, no militares. ¿Qué opinan ustedes, querida audiencia? ¿Debe haber acción militar o no? Bien, nos despedimos. Esperamos que sea esto de agrado de ustedes. Mariela Molini, quien les habla, se despide. Mariela, balletísticamente, les manda un saludo cariñoso. Nuestro respeto y cariño. Suscríbanse gratuitamente, levanten el dedo si les gustó. Envíen los comentarios sobre este conversatorio, sobre qué les pareció. Activen la campana y el ruiseñor del Lincoln inventó la música antes que nosotros y que todos esos instrumentos. Hasta luego, querido audiencia.
Y el Nico tenía su risa, nosotros